para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 2. Y vamos a estar viendo los mismos versículos del 11 al 16 que estuvimos en el mensaje pasado. El tema del estudio, una defensa al Evangelio. Esta es la segunda parte. Cuando tenga Gálatas, deme un fuerte amén. Así dice el Señor. Gálatas 2, del 11 al 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que me das de una vez más poder predicar tu palabra a tu congregación. Yo te ruego, Señor, que me uses, que sea un instrumento en tus manos. También te ruego por los hermanos que prepare su mente, su corazón para recibir tu palabra, para atesorarla, para ponerla por obra. Te ruego, Señor, por los amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales. Que tu palabra haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como le decía en el mensaje pasado, estamos ya cerrando esta sección que podría llamarse como una sección autobiográfica del apóstol, porque el apóstol aquí muestra todas sus credenciales en estos primeros 2 capítulos. Vimos que pone su testimonio como una credencial que había sido comisionado para esa labor por Jesucristo. En el mensaje pasado comenzamos viendo esta porción y vimos hasta el versículo 12. Así que ahora, con la ayuda del Señor, estaremos viendo los versículos del 13 al 16. Y como ya es costumbre, vamos a refrescar un poco el mensaje anterior para tener una mejor comprensión de lo que vamos a estar estudiando esta noche. Así que vamos a comenzar nuevamente en ese versículo 11. Y dice el verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Le decía yo en el mensaje pasado que este incidente del versículo 11 tenía un gran significado para la iglesia de Galacia. Porque recuerde que los judaizantes estaban para que su verdad, no su verdad, su falsa enseñanza fuera aceptada. Ellos tenían que quitarle autoridad al apóstol Pablo. Entonces ellos comenzaron a decir que Pablo no era un apóstol escogido por Dios, sino que él mismo se había puesto ahí porque quería ganar adeptos. Comenzaron a decir que el mensaje de Pablo no era el mensaje que predicaban los otros apóstoles, que lo que ellos estaban enseñando era el mensaje que predicaban los otros apóstoles. Pero cuando vemos este versículo 11,
no solo muestra que Pablo era un apóstol igual que Pedro, que había sido escogido por Jesucristo, igual que los otros apóstoles, no solamente muestra también eso, sino que también muestra que tenían la misma enseñanza, que tenían la misma autoridad apostólica, pero también en esta ocasión, Pedro, quien era considerado como el líder, como el vocero de los apóstoles, es reprendido por el apóstol Pablo. Y no era que tenían una creencia diferente, los dos predicaban lo mismo, los dos creían lo mismo, pero con una acción Pedro está demostrando que los judaizantes tenían razón, según lo que la gente podía ver. Por esa razón Pablo lo tiene que confrontar, porque cuando él se aparta, él le está dando la razón a los judaizantes, que obviamente no la tenían, y está debilitando el mensaje que Pablo predicaba. Por esa razón, Pablo no puede dejar pasar esa acción. Mire, las acciones negativas tienen repercusiones. Y eso en el versículo 13, lo vamos a ver más adelante, los demás judíos también comenzaron a hacer lo mismo. Yo le decía en el mensaje pasado que no basta, hermanos, con tener el conocimiento correcto. Usted puede tener el conocimiento correcto, pero si usted no se lo aplica, no le funciona. Por ejemplo, si usted padece una enfermedad y le dan la medicina, y usted tiene la medicina, y usted dice, esta es la medicina, pero si no se la toma, no le funciona. Hay que aplicárselo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento correcto, la creencia correcta, eso debe de reflejarse en nuestras acciones. Eso debe de deducirse en nuestro estilo de vida. Es más, usted ni siquiera tiene que decirlo. La gente va a decir, bueno, él cree de esta y esta forma por la forma en la que vive. Imagínense que usted le dice a su esposa, yo te quiero. Sos muy importante en mi vida. Y viceversa, la esposa también le dice eso al esposo, sos muy importante en mi vida. Sos la mujer que me hace feliz y muchas cosas bonitas. Ahí imagínese usted lo que usted le dice a su esposa y lo que su esposa le dice a usted. Pero en el día a día, en ese trato diario, usted lo que ve es que no quiere hablar con usted, que pasa lejos, que se enoja. Pareciera que lo que le dice suena bonito, suena como palabras de amor, pero con los hechos está diciendo lo contrario. Por eso, hermanos, siempre decimos que el cristianismo es un estilo de vida, volviendo a aplicarnos eso, un estilo de vida que lleva una coherencia a lo que hablamos. No puede haber una dicotomía entre lo que usted habla y lo que usted vive. Lo que vivimos debe de ir de acuerdo a lo que hablamos, y lo que hablamos debe de ir de acuerdo a lo que decimos creer. En el versículo 12 nos muestra el motivo de la reprensión. Y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Pedro ya había estado por un tiempo acá con ellos en Antioquía, y ya tenía por costumbre compartir con los gentiles, visitar a los gentiles. Había participado con ellos en la cena del Señor. Dice el texto, comía con gentiles. El verbo indica que era una acción que tenía continua, era algo ya habitual. Pero cuando viene esta delegación de Jerusalén, él se retraía. Y ese verbo en griego es
se refiere a retirarse estratégicamente, como una retirada militar. Es decir, Pedro se comienza a retirar estratégicamente. Eso quiere decir, lo comienza a hacer de una forma gradual. Comenzó ya a no socializar, después comenzó solamente a andar con los judaizantes, a rechazar las invitaciones de los gentiles. Y todo eso por la presión que hacían los judaizantes. Porque en Hechos capítulo 11 versículo 3, usted lo puede leer si quiere en casa. Los judaizantes vienen y le dicen: ¿por qué estás en casa de los incircuncisos? ¿Por qué comes con ellos? Ellos eran así. Entonces, por miedo a eso, por miedo a perder ese estatus, él mejor comenzó a apartarse. Pero esto era grave, hermano, porque con ese apartamiento él estaba ratificando que tenían que seguir las restricciones alimenticias, que estaba bien circuncidarse. Y obviamente eso contradecía el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En el mensaje pasado estuvimos leyendo el capítulo 10 de los Hechos y quisiera repetir el versículo 15. Porque Pedro ya tenía el entendimiento, Dios se lo había revelado. Y dice el versículo 15: volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ya él sabía, porque en el versículo 34 de ese mismo capítulo, en el libro de los Hechos, él dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta aquí habíamos visto en el mensaje anterior. Vamos al versículo 13. Habíamos estado viendo ya la confrontación, el motivo, y ahora esta noche vamos a ver las consecuencias de la acción y la doctrina correcta. Versículo 13 dice: y en su simulación, esta es la consecuencia, mire la consecuencia de esa acción, que pudo parecer quizás inofensiva, pero tenía sus consecuencias. Versículo 13: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mire, este texto nos muestra la gran responsabilidad que tiene un líder. Cuando un líder está en el error, casi siempre va a tener consecuencias, porque muchos van a seguir tras ese error. Piensa en un momento esto, hermano. En la iglesia de Antioquía, cuando la iglesia comenzó a fundarse, dicen los historiadores que comenzaron a servirse 2 mesas en la celebración de la Cena del Señor. Una para judíos y otra para gentiles. Habían 2 secciones. Pero a través de la predicación y de la enseñanza de Pablo y Bernabé, a través de enseñarles el Evangelio de la Gracia, esa barrera ya había desaparecido. Entonces ahora ya se estaban sentando en la misma mesa los judíos, los gentiles. Estaba Pablo, estaba Pedro y estaba Bernabé, todos compartiendo en la misma mesa. Pero con esa acción que tuvo Pedro, las consecuencias repercutieron también en los demás judíos, porque también comenzaron a apartarse. Y no solamente ellos, sino también Bernabé, que era el pastor que estaba en la iglesia de Antioquía. Y Pablo dice que fue por la hipocresía de aquel grupo que los demás comenzaron a actuar de esa manera. El término hipocresía, que se traduce aquí en el griego, hace referencia a un actor que se ponía una máscara para indicar su estado de ánimo o para hacer un tipo de personaje. Dice John MacArthur en su comentario de este versículo 13, que con el fin de mantener la doctrina de la infalibilidad de los papas, la Iglesia Católica Romana ha considerado, la Iglesia Católica Romana, que considera
que los papas son los sucesores de Pedro, algunos teólogos católicos han dicho que el Pedro mencionado en este pasaje no es el apóstol. Es decir, ellos para poder mantener la infalibilidad del papado, ellos están diciendo, no, ese no es Pedro, el apóstol, ese es otro Pedro. Y entonces sigue diciéndole en su comentario, lo cierto es que se trató del mismo Pedro que predicó el sermón del día de Pentecostés en el poder del Espíritu de Dios y a través del cual fue sanado un hombre paralítico que mendigaba la salida del templo a pesar de su llamado, de sus dones divinos. Esta acción puso de manifiesto que tenía pies de barro como cualquier otro ser humano. Hermano, esto es lo que a mí me encanta de la palabra de Dios. Que en la palabra de Dios usted puede ver estos hombres que han sido usados por Dios, como en el caso de Pedro, un hombre muy usado. Pero también la palabra nos muestra que tuvieron sus momentos de debilidad, que tuvieron sus momentos de miedo, y que nosotros también quizás pasamos. Imagínense, si Pedro tuvo miedo, ahora imagínense nosotros. Si Pedro se apartó, ahora imagínense nosotros, por un momento. Pero ahí es donde viene que nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del Espíritu Santo. Nosotros dependemos de la gracia de Dios. Al igual que Pedro, al igual que estos grandes hombres de la Biblia. Por eso dice John MacArthur, tiene pies de barro como cualquier otro ser humano. Paul Washer dice, no hay tal cosa como grandes hombres de Dios, sino hombres débiles que son usados por un gran Dios. Y aquí, hermano, vemos el único donde nuestros ojos deben de estar puestos siempre es en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que no falló, el único que desde que nació hasta la cruz no pecó, nunca mintió, nunca hizo una infracción a la ley. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Volvamos a Gálatas, en el capítulo 2, versículo 13, y a través de este texto podemos ver, hermanos, que aún los líderes, aún los ministros más prominentes, pueden cometer transgresiones graves y caer en pecado. También podemos ver que el seguidor de Jesús, ser seguidor de Jesús implica mucho más que decir yo creo esa doctrina, que sea la doctrina correcta, sino que también tenemos que tener una conducta que vaya de acuerdo a la doctrina que decimos creer. Porque si no caeríamos en hipocresía. Versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire, el problema que se estaba dando aquí no era un problema así tan sencillo como decir, no, es que simplemente él ya no se quiso sentar de este lado de la mesa, sino que ahora se sentó de este lado. El problema no era tan sencillo como decir, no, es que este no tiene modales para comer y yo me siento incómodo y me quiero sentar aquí porque yo sí tengo modales. No se trataba de eso. El problema que Pablo confronta es porque estaban yendo en contra de la verdad del Evangelio. Estaban caminando en un sentido contrario a lo que el Evangelio enseña. Por eso dice, esta palabra rectamente viene del griego ortopodeo, que significa andar bien, caminar derecho. De esa misma palabra se deriva el ortopeda que nosotros ahora conocemos, los médicos. Un erudito tradujo este versículo 14 de la siguiente manera.
no andaban por el camino recto hacia la verdad del Evangelio. Es decir, hermanos, que cuando Pedro cedió a la presión social, cuando Pedro cedió por temor a los judaizantes y se apartó de los gentiles, estaba dejando el camino de Dios. Es por eso que Pablo dice, no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Mi hermano, cuando nosotros cedemos ante la presión social, ya sea con amigos, con compañeros de trabajo, cuando comenzamos a celebrar esos chistes que están salidos de tono, quizás solo para que no lo tilden de santulón o para que después no lo anden molestando como, no, este es el cristianito. No, a este no le gusta eso. Y entonces usted quizás por ese temor, por no ser aceptado quizás, usted comienza a sonreír y por ese tipo de chistes o cosas así. Cuando comenzamos por la presión social que hace la familia o amigos, vecinos, no hombre, venía a la fiesta. Sí, no, tampoco, no pasa nada, no seas tan religioso, solo es una fiestecita, solo es un traguito, es una canita al aire, no es nada, no pasa nada, no seas tan religioso. Cuando cedemos a eso, nos estamos saliendo del camino de Dios y estamos yendo por una senda torcida. Y el mundo va a tratar por 1000 formas de hacer eso. El mundo dice, no pasa nada. Pero Dios dice en su palabra, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Como la ofensa de Pedro fue pública, Pablo lo tuvo que amonestar públicamente. Agustín dijo, de nada sirve corregir en secreto un error cometido en público. El pastor John MacArthur dice, cuando un pecado de un creyente es público, debe de ser tratado en público. De lo contrario, la gente va a pensar que la iglesia no toma en serio el pecado y por ende lo aprueba. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hermano, eso se oye fuerte, pero eso es lo que debe de ser. Si un pecado es público, debe de ser reprendido en público. Mire lo que le dice en el versículo 14, la segunda parte. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo ya había dicho en el versículo 12 que era su manera habitual mientras estaba con ellos, compartir con los gentiles. Había vivido como gentil prácticamente, no como judío, es decir, no estaba cumpliendo todas esas restricciones hasta que vino esta comisión. Y en los versículos del 15 al 16 ya Pablo va a comenzar a mostrar la doctrina correcta y él dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense que esta confrontación de Pablo a Pedro termina en una de las declaraciones más importantes que se hacen en el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina de la justificación únicamente por fe. Pablo apunta al problema más grande que tiene el ser humano. Desde que nacemos heredando el pecado de Adán. De manera que el hombre por sí solo es incapaz de acercarse a Dios. Porque el pecado nos separa de Dios porque Dios es santo.
Bildad, el amigo de Job, preguntó en Job capítulo 25, versículo 4, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? La provisión de justificación por la fe es la respuesta a esa pregunta. Hermano, todos los seres humanos, todos nacemos condenados por Dios a causa del pecado. Porque hemos quebrantado la ley, porque hemos despreciado a Dios, hemos despreciado su gloria, hemos pecado deliberadamente contra un Dios santo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermano, el problema del hombre no radica en lo que es. Lo que él hace, lo que nosotros hacemos, las expresiones externas, solamente están señalando lo que nosotros, lo que el hombre tiene en su corazón, es su naturaleza interna. Nosotros, hermano, no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Entonces podemos ver que el problema del ser humano es de carácter legal, porque ha violado la ley de Dios. Y por ende, somos merecedores de castigo. Y como Dios es santo y Él es justo, no puede pasar por alto al pecado. No tendrá por inocente al culpable. Y como el hombre no puede alcanzar ese estándar, y aunque si pudiera, el hombre no quiere, porque no puede ni quiere, entonces Dios provee esa justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Una justicia que nosotros no podemos alcanzar. Por mucho que una persona se esfuerce en guardar la ley, nunca podrá hacerse justa y tampoco nunca va a poder cumplirla a cabalidad. Y mire lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo del 10 al 11. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Si ofende en un punto, en uno, es culpable de todos, de haber quebrantado toda la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y alguien puede decir, bueno, yo no he adulterado, yo no he matado a nadie, pero ¿qué hay con las mentiras? Esas mentiras blancas, esas mentiras piadosas, sea lo que sea de las mentiras, esas mentiritas chiquitas, ya ha quebrantado toda la ley. ¿Qué hay con el honrarás a padre y madre? Quizás en algún momento, cuando usted estaba pequeño, le dijeron, anda a hacer algo, y usted dijo, ay, no, ahorita no. ¿Por qué solo a mí me dicen y por qué no le dicen al otro? Ya ha quebrantado la ley. Y mire lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, dice el verso 11. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Hermano, nadie puede alcanzar el estándar exigido por Dios. Y esa es una gran mala noticia. Ante esa terrible situación,
Esta es la buena noticia del Evangelio. Dios provee solución, una solución de carácter legal. Esa solución nos permite estar a cuentas con Dios. Esa solución nos permite tener una relación con Él. Y todo eso es a través de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo podemos tener la justicia de Dios, no la suya, no la mía, porque la justicia nuestra no sirve para nada. Necesitamos la justicia de Dios. ¿Y cómo la tenemos? Solamente a través de poner nuestra fe en Jesús. Romanos 3:21 dice y versículo 22, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 9, él dice que él no quiere ser encontrado con su justicia propia. Mire lo que dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esos textos nos muestran, hermano, que Dios nos ha provisto en Cristo su justicia. Jesús logró nuestra justificación en su muerte y resurrección. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De modo que somos perdonados, nuestra condena es removida, somos declarados justos, somos declarados inocentes. La doctrina de la justificación enseña que Cristo pagó por nuestra condena en la cruz y que Dios emite un veredicto, y ese veredicto dice que eres perdonado y sos declarado justo, y no solamente inocente, sino justo. Mire, hermano, esto es como Dios, cuando lo vea a usted, cuando me ve a mí en Cristo, lo ve como si usted hubiera cumplido a cabalidad la ley. Él lo ve justo. Por eso cuando Pablo les escribe a los corintios, les dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo fue tratado como un pecador en la cruz, para que nosotros, cuando creemos en Él, ahora seamos tratados como justos. Volviendo a Gálatas, Pablo dice, esta justicia no es algo que se alcanza por las obras de la ley, sino únicamente por la fe en Jesucristo. De manera, hermano, que no hay méritos en el hombre. Toda la gloria es de Dios. Cito nuevamente Gálatas 15 y 16, y con esto vamos a ir terminando. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le está diciendo a Pedro, nosotros como judíos sabemos más que nadie lo que es vivir bajo el sistema de la ley. Nosotros conocemos las exigencias, nosotros conocemos los rituales de nuestra religión. Sin embargo, Pablo le aclara, nosotros no fuimos salvos por la ley, sino que también nosotros fuimos salvos por creer, por poner nuestra fe en Jesucristo, no por la ley. Pablo está diciendo a Pedro, si nosotros, que toda la vida nosotros hemos vivido bajo la ley, que hemos practicado la ley, no podemos salvarnos por la ley, ¿cómo esperas? Es como si le está diciendo, ¿cómo esperas que los gentiles, que son pecadores, lo puedan hacer? Y fíjense, el texto aquí hace referencia a los gentiles como pecadores, pero Pablo no emplea aquí esta palabra con el término de conducta moral,
sino que el sentido aquí es que los judíos en su mente, ellos creían que los gentiles eran pecadores porque no tenían una ley que los condujera a vivir una vida piadosa. Por eso Pablo dice, pero si ellos que son pecadores, ¿cómo esperás? Si nosotros no pudimos, ¿cómo van a poder ellos? Y la cosa aquí es clara, hermano, que Pablo es como si está diciendo, con ley o sin ley, estás condenado. Con ley o sin ley, si pones tu fe en Jesús, eres salvo. No necesitas más. Solo necesitas poner tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Las obras luego son una evidencia de que ya somos salvos. Termino con esto, hermano. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz perdonó nuestras culpas y logró nuestra reconciliación con Dios. Mire, muchas personas, quizás podría decir muchos cristianos a veces no ven lo que costó la salvación porque ellos mismos no ven el grado de pecaminosidad que tienen. Mire, hay muchas personas que no se creen quizás tan malos y por esa razón no pueden percibir lo grandioso que es la salvación. Muchas personas quizás nunca les han dicho que estaban muertos en sus delitos y pecados, que estaban alejados de Dios, que estaban condenados al infierno, que sus obras eran como trapos de inmundicia y que en esa condición en la que se encontraban, si morían, iban a ir al infierno directamente. Porque para poder entender la buena noticia, primero tenemos que entender la mala noticia, y la mala noticia es que estábamos condenados a vivir una vida separados de Dios a causa del pecado. Pero Dios nos ha provisto de salvación a través de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo viene, muere en la cruz, nos reconcilia con el Padre y ahora podemos estar en paz con Él y podemos tener vida eterna, salvación. Eso, hermano, debería de motivarnos a vivir una vida que siempre va a estar dando gracias, porque el mayor problema nuestro ha sido solucionado. Ese es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema no es problemas económicos, no es problemas de salud. No, nuestro mayor problema es que estábamos condenados a vivir separados de Dios. Porque en este mundo solamente somos pasajeros. Es un par de años los que vamos a estar aquí. Pero vamos a estar una eternidad con Cristo. Entonces, si usted compara las aflicciones de este mundo con la gloria venidera, esto de aquí, ya usted dice, no hombre, si esto no vale la pena. Por eso nuestra mirada siempre debe de estar en lo eterno, hermano, y no en lo perecedero de este mundo. Jesús en la cruz cambió nuestra enemistad y nos dio paz para con Dios. Dice Isaías 53, versículos 4 y 5, y aquí cierro: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.